En este video te voy a contar la estrategia que actualmente uso y que me está dando entre un 60 y 70% de efectividad. Yo la uso en el mercado de futuros, pero puedes usarla en cualquier otro mercado. Yo la utilizo con gráficas de ticks, pero si tú quieres trabajar con velas japonesas, recomendaría utilizarla con velas japonesas de 2 minutos. Es importante que te quedes hasta el final del video para que aprendas cada uno de los pasos que se deben de aplicar para poder usar la estrategia de manera correcta, y al final te voy a dar unas sugerencias importantísimas de cómo hacer el testeo de la estrategia para que saques tus números y tus datos y puedas saber si la estrategia te funciona o no. Bueno, entremos en materia. En este momento yo estoy en la plataforma Quantower, es la plataforma que yo utilizo para operar futuros. La recomiendo bastante. Si quieres saber cómo se descarga esta plataforma, en la descripción te voy a dejar un enlace con ese video, y de igual manera te voy a dejar un enlace de cómo crear gráficas ticks, que es básicamente para que nos aparezcan estas barritas que estoy mostrando en la pantalla. Esos tutoriales los dejo en la descripción de este video. Bueno, a rasgos muy generales, nuestra estrategia lo que busca es detectar una tendencia, que en este caso el ejemplo es una tendencia bajista, y poder determinar en qué momento esa estrategia ya perdió su fuerza y tratar de predecir en qué momento va a haber un cambio de tendencia, para que de esta manera podamos aprovechar la nueva tendencia desde su inicio y de esta manera podamos sacar los mayores rendimientos. Para determinar en qué momento la tendencia ha perdido toda como su fuerza, toda su potencia, nos vamos a ayudar del indicador MACD, que más adelante te voy a indicar cómo hacer la configuración para este indicador. Adicional, hacemos entradas o bien sea porque el MACD nos dice que perdió fuerza la tendencia o por desgaste en el precio, que más adelante te voy a explicar también cómo es. Una vez tengamos un rompimiento de nuestra línea de tendencia que hemos dibujado, un rompimiento de, en este caso, de 3 ticks, esperaría a que se aleje un poco de la línea y tenga un retroceso hacia la línea, que la busque y me haga por acción de precio, o sea que me aparezca esta barrita que estoy señalando, que me está diciendo que tiene fuerza hacia arriba. En esta barrita yo haría mi entrada y de esa manera aprovecharía este movimiento. Esto es a rasgos generales, pero bueno, vamos a ver de una manera mucho más minuciosa cómo hacer cada uno de estos pasos. El primer paso y el más importante es saber reconocer una tendencia. Para eso hice por acá unos dibujos que nos van a ayudar. En el mercado tenemos 3 tipos de movimientos, sea en el mercado que sea. Tenemos tendencias bajistas, tenemos consolidaciones y tenemos tendencias alcistas. ¿Cómo identificamos una tendencia bajista? A las partecitas o picos de arriba las vamos a llamar máximas y a los picos de abajo los vamos a llamar mínimas. Entonces, de esta manera, para que podamos detectar una tendencia bajista, tienen que los máximos ir bajando, ser máximos más bajos con relación al anterior, y los mínimos también ser más bajos que el mínimo anterior. De esta manera detectamos una tendencia bajista. Una consolidación, básicamente, pues como podemos ver, los máximos no son ni más altos ni más bajos que el anterior, entonces simplemente tenemos lo que también es llamada una lateralización, es decir, no hay presencia de ningún tipo de tendencia. Estas clase de movimientos nosotros con esta estrategia no los vamos a operar, únicamente vamos a operar tendencias, pero igual quería hacer la explicación. Y tenemos la tendencia alcista, igual que la anterior. Tenemos la presencia de las mínimas, que son estas,
y las máximas, pero en este caso las mínimas van a ser cada vez más altas y las máximas también van a ser cada vez más altas. Aparte de que pues visualmente considero que es fácil de detectar una tendencia bajista o una tendencia alcista. Entonces, a los movimientos que podemos ver dentro de cada tendencia, este movimiento sería una corrida y este sería un retroceso. En la tendencia bajista sería de esta manera: corrida, retroceso, corrida, retroceso. Démonos cuenta que por lo general siempre las corridas son más largas que los retrocesos. Eso también es una forma de identificar una tendencia. Tenemos corridas, tenemos retrocesos, corridas, retrocesos. Y por su parte en la tendencia alcista, la corrida, que en este caso pues es la más larga, entonces tenemos acá corrida, retroceso. Tenemos corrida, retroceso, corrida, retroceso. De esta manera, y ya pasando a la práctica, en el ejemplo que tengo acá, podemos identificar que en este caso estamos hablando de una tendencia bajista. Entonces vamos a encontrar una corrida y por acá vamos a tener su respectivo retroceso. Vamos a tener una corrida, que esa va a dar hasta aquí, y vamos a tener un retroceso. Nuevamente corrida y retroceso. De esta manera y de una forma práctica podemos identificar ya cómo se puede ver una tendencia bajista y con su respectiva corrida y retroceso. Vamos a llamar estos valles, los vamos a llamar pivots. De igual manera en una tendencia alcista, lo que sería pues como una especie de montañita, pues también lo vamos a llamar un pivot. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo marcar de manera correcta nuestra línea de tendencia, ya que nos podemos encontrar con varios escenarios y tenemos que saber cómo actuar en cada caso. Vamos a considerar una tendencia cuando hayamos tenido al menos 3 máximas. Entonces tenemos esta máxima sería la primera, esta máxima sería la segunda, y cuando ya haya una tercera ya yo podría estar pensando en trazar mi línea de tendencia. De esta manera es como lo hago yo. Y aquí, digamos, en este punto, imaginémonos que esta parte de adelante pues no se ha formado todavía, que es para ilustrar otro ejemplo. Imaginémonos que va en este punto nomás, va aquí. Entonces ya teniendo 3 máximas ya puedo considerar una tendencia formada. Entonces ya puedo trazar mi línea de tendencia. Bueno, ¿qué pasa? Entonces de pronto el precio llegó acá y en vez de romper, lo que hizo fue que nos hizo un nuevo pivot, digamos como en este caso, y nos hizo un retroceso a la línea que traspasó la línea. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Traspasó la línea, pero no fue por más de 3 ticks. Entonces, ¿qué significa esto? Que el rompimiento no fue legítimo. No podemos hablar de un rompimiento todavía como tal de la tendencia, porque el número de ticks es muy bajo, es mínimo. Entonces, ¿qué pasa? El precio, supongamos, pasó 2 ticks y se fue hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Refrescar mi línea de tendencia. La idea es que la línea esté perfectamente ubicada sobre los pivots. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tomo la línea, la ubico sobre el último pivot y el anterior. ¿Qué pasa aquí? Que probablemente pues este pivot ya no queda bien ubicado sobre la línea, ni este tampoco. No importa, porque en tendencias que son un poco más largas,
vamos a ver con mucha frecuencia que se va a formar como una especie de movimiento pendular. Entonces es absolutamente normal que la línea no nos toque cada uno de los pivots, pero lo importante es que nos toque los dos últimos pivots más representativos. De esta manera podemos ver que está tocando los dos últimos que se formaron y vamos a suponer que aquí sí ya se nos dio un rompimiento de más de 3 pivots. Entonces aquí ya podemos hablar de un rompimiento y se cumple la condición de que haya rompimiento para la entrada. Aquí ya tendríamos que esperar era el retroceso para por acción de precio, que ya más adelante les voy a explicar eso, especificar exactamente el punto de entrada. Para no hacer tan largo el video, pues funciona igual. Aquí estoy trabajando en una tendencia bajista, pero funciona exactamente igual en una tendencia alcista. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Esto es un ejemplo que les quiero dar y que si ustedes quieren pueden testearlo. Yo no lo hago, pero tampoco considero que esté mal, porque pues yo lo testé y me di cuenta que daba varias operaciones perdedoras y cuando daba operación ganadora pues realmente no dejaba mucho, y es hacer esto. Pues lo invito a que ustedes lo testeen si quieren. Cuando inicia una tendencia en la primera máxima, vamos a ver que se nos forma únicamente un pivot, o sea un valle, y podemos decir que de pronto el segundo pivot ya se nos formó no con una mínima menor de la anterior, sino que nos mostraría como un desgaste en el precio. Entonces podríamos trazar aquí una línea de tendencia y decir que hay una entrada debido a que pues aquí hay desgaste en este precio, pero pues a mí no me gusta mucho porque yo no considero esto una tendencia, pero ustedes lo pueden testear y si ve que les da buenos resultados, pues lo pueden utilizar. Sería un solo valle, un solo pivot, y si tenemos desgaste de precio en el siguiente pivot podríamos considerar ya una entrada con el rompimiento de la línea. Yo lo trabajo de esta manera, pero ustedes pueden testear esta. ¿Qué pasa si hacen esto? Si deciden aplicar esto, pues que van a tener una mayor cantidad de entradas en su sesión de trading. O sea que van a estar entrando más seguido al mercado, pues porque esto es un patrón que se ve de manera habitual, se ve de manera fácil. Sin embargo, es importante que siempre tengan en cuenta que tener pocos aspectos o pocas reglas de entrada pues nos va a dar muchas entradas, pero no olvidemos que tenemos que pagar comisiones. Entonces si nosotros estamos entrando muy seguido al mercado y sacamos poquito beneficio, las comisiones realmente se van a comer ese beneficio y vamos a terminar incluso en negativo. Yo pensaría y sugiero entrar menos veces, pero que tener un potencial de ganancia un poco más grande. Bueno, vamos a ver otro aspecto importante que les quiero mencionar, y es, antes les estaba mencionando que en este caso pues tenemos una corrida, un retroceso, corrida, retroceso, pero nos podemos dar cuenta que dentro de, por ejemplo, esta corrida y este retroceso, yo podría decir, o cualquier persona me podría decir, no, es que yo considero que, por ejemplo, esta es una corrida y este es un retroceso. Igual está tocando la línea, entonces, pues, esto no estaría mal, pero les voy a dar un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. Yo voy a esperar que cuando se rompa mi análisis, cuando se rompa mi línea de tendencia, haya una, llamémoslo, una explosión de al menos 4 o 5 puntos, que significa de alrededor de unos 20 ticks. Entonces, ¿qué pasa? Que para lograr eso yo tengo que mirar el mercado desde una perspectiva que cada pivot sea lo suficientemente grande como para que yo pueda esperar una explosión de la tendencia nueva de ese tamaño. Si yo miro con mi regla
cuántos ticks tiene, por ejemplo, este avance y retroceso que acabo de mencionar, me voy a dar cuenta que no tiene sino 16 ticks. Acá donde dice price ticks, 16, es muy pequeñito. Entonces yo no me puedo basar en un pivot tan pequeño esperando a que me dé una explosión grande. Entonces, una parte importante aquí es que una regla que al menos yo manejo es que de la tendencia al menos uno de los pivots debe de tener mínimamente 20 ticks. Entonces en eso me baso para decidir si la tendencia tiene el tamaño suficiente para yo basarme en esa tendencia para poner una operación. Entonces, mínimamente 20 ticks, preferiblemente 25 o 30. Y de esta manera yo garantizo que la explosión me pueda, esto es una probabilidad, esto pues no es seguro, que la explosión después de que la tendencia se ha roto me pueda dar pues el rendimiento que yo quiero. Otra cosa importante es no irnos al otro extremo. ¿Por qué? Porque yo podría decir, no, pues como yo quiero que fijo me dé 4 o 5 puntos, entonces yo no trazo la línea como la tengo en este momento, sino lo que voy a hacer es trazarla pues como un poco más general, por ejemplo este pivot de acá. Entonces, ¿por qué no sería correcto hacer esto? Porque en la estrategia que les estoy enseñando, nosotros vamos a tener un stop de 7 ticks. Es importante que lo tengan en cuenta. Y este movimiento es demasiado grande. ¿Qué significa? Que mi stop de 7 ticks va a ser tocado muy fácilmente. Entonces tenemos que no tomar la tendencia que sea muy pequeña, pero tampoco tomar la tendencia que sea muy grande porque nos afectaría para nuestro stop, lo tocaría con mucha facilidad. Otro aspecto a mencionar también porque es esto que acabo de hacer no estaría correcto, y es porque pues acá en la plataforma Quantower tenemos algo muy interesante, y es que en la línea me dice el número de grados de inclinación de la línea. ¿Qué hago yo? Y lo que yo recomiendo, pero como les digo, ustedes lo pueden testear. Yo no marco líneas de tendencia donde la inclinación sea menor a 15 grados. Yo solo marco líneas de tendencia de 15 grados en adelante. ¿Por qué? Porque si no, ya de pronto estaría hablando no de una tendencia, sino de una consolidación que me está dando una pequeña inclinación, pero no estaría hablando de una tendencia como tal. Entonces recordemos que mínimamente 15 grados en la inclinación de la línea son aspectos importantes a considerar. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de los indicadores que vamos a utilizar. Se podría decir que vamos a utilizar 3 indicadores. Digo se podría porque pues realmente uno de los indicadores es estos punticos negros que tienen nuestras barras, que es la EMA de un periodo, que no voy a explicar cómo se configura porque ya tengo un video que lo tengo en la descripción de cómo crear gráficas de ticks, y ahí se coloca, ahí se explica detalladamente cómo crear estas gráficas de ticks con el indicador de la EMA de un periodo. El otro indicador que vamos a utilizar es una ATR. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y es que en la plataforma Quantower, que es donde estoy en este momento, nos permite un máximo de 2 indicadores por gráfica. Por lo tanto, esta EMA ya cuenta como un indicador. Esta es la gráfica donde voy a tomar mis operaciones, entonces tengo que tener la EMA de un periodo y voy a tener el MACD. Y necesito uno que no es tan necesario, pero que sí lo vamos a utilizar, y les voy a enseñar cómo hago yo, porque pues serían 3 indicadores y Quantower nos permite utilizar únicamente 2 por gráfica. Entonces abrimos una gráfica nueva, que yo aquí ya la tengo abierta,
con el mismo activo, que en este caso yo tengo el micro mini SP500, es el que estoy operando actualmente y el que tengo abierto en pantalla. Entonces la ATR ya la tengo abierta acá. ¿Y cuál es la finalidad de la ATR? Básicamente es que en ocasiones el mercado es más rápido o más lento, entonces lo que queremos es como adaptar esa velocidad del mercado para que no tengamos que tomar como operaciones a la carrera, por decirlo así, porque se está moviendo muy rápido. Entonces cuando se está moviendo muy rápido necesitamos disminuir, necesitamos aumentar, perdón, el número de ticks. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber hasta qué punto aumentarlos? La ATR, lo único que vamos a utilizar de la ATR es este numerito que tenemos por aquí, el que está en azul que dice 1.02. Es la ATR lo que no, este numerito que está acá, el 1.02, tenemos que tratar de que se mantenga entre 0.95 y 1.1, puede ser. 1.1 está bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En el momento que de pronto se baje, por ejemplo, a 0.80, entonces, ¿qué hago yo? Vengo aquí donde dice ticks y subo un poquito más los ticks para que de esta manera me suba aquí y llegue hasta 1. Yo le voy subiendo hasta que llegue a 1. O si está, por ejemplo, en 1.3, 1.2, vengo aquí y bajo la cantidad de ticks hasta que me llegue lo más cercano a 1, como les acabo de mencionar. En esta gráfica únicamente la tengo para tener ese indicador y para tener ese dato. Entonces, como ya sé que por ejemplo 210 ticks me tienen la ATR en 1.02, pues yo voy a mi otra gráfica, que es donde tomo mis operaciones, y realizo esa configuración. Ya aquí ya lo tengo en 210 ticks, igual que en la otra gráfica. Entonces, vamos a ver la configuración que tiene el ATR. Ya se las muestro. Esta es la configuración que ustedes tienen que dejar en la ATR. Básicamente es un periodo del ATR de 14, y estos datos que nos salen por acá los van a dejar de esta manera como les estoy mostrando. Si quieren pueden pausar el video y tomar estos indicadores. Pero bueno, probablemente se estén preguntando cómo hago yo para que el indicador me aparezca en pantalla. Eso se lo voy a explicar en el otro indicador que estamos necesitando, que es el MACD. Entonces, vamos a la gráfica donde voy a tomar mis operaciones, que es esta. Y lo que voy a hacer es darle clic acá, en este icono dice añadir indicador. Le doy clic ahí. Y ahí le voy a escribir, si fuera la ATR, pues simplemente escribo ATR y es este indicador de acá, Average Trade Range. Ese es la ATR, pero es simplemente para que sepan cómo se llama, cómo buscarla. Y el MACD, entonces le escribimos MACD y es este que nos sale acá. Le damos doble clic. Por defecto nos va a salir así, con estas barras verdes, con esta línea roja y con esta línea azul. La única que yo necesito es la línea azul. Entonces les voy a enseñar cómo se retiran los otros indicadores que no necesito. Estos son los parámetros de entrada. Esto está en inglés y a ustedes pues les va a aparecer igual en inglés, porque aunque yo tengo la configuración en español, como lo menciono en el video de la instalación de esta plataforma, y pasa en muchas plataformas que aunque ponemos la configuración en español, igual van a salir, pues esa traducción es bastante defectuosa, pero igual guíense por pues
leen esto, guíense por estos datos que tenemos aquí, 12, 26, 9. Entonces, si nos damos cuenta, la línea que yo necesito es la de color azul, que es esta. Y las que no necesito son las que están de color rojo y las que están de color verde. Entonces lo que voy a hacer es, donde dice visible, le voy a quitar ese chulito de ahí. Ya desapareció la roja. Y aquí me va, si yo le doy clic aquí, desaparece la verde. Y queda únicamente la azul, que es la que necesito. Le doy aquí y le doy establecer por defecto. De esta manera ya podemos ver, aquí le doy en la X, que ya nuestro MACD está correctamente instalado. Bueno, ahora vamos a ver los dos tipos de entrada que tiene nuestra estrategia. Una de las entradas es desgaste en el precio. Esta vez vamos a hacer el ejemplo con una tendencia alcista, ya que pues hemos hecho los ejemplos con tendencias bajistas. Entonces, nosotros, bueno, algo que no ha mencionado y que es importante mencionar, y es que en las tendencias alcistas nuestra línea va por debajo de la tendencia. Esto tiene mucho sentido, pues porque si hubiera una nueva tendencia bajista, claramente iba a romper hacia abajo de la tendencia alcista. Si rompiera por encima o si se fuera pues más hacia arriba, pues realmente tendríamos de pronto una tendencia alcista un poco más fuerte. Sería una continuación de tendencia. Lo que estamos buscando es la ruptura de la tendencia. Por eso, en tendencia alcista, la línea de tendencia que nosotros marcamos va por debajo de la tendencia. Mientras que en una tendencia bajista como la del ejemplo, la línea va por encima. Igualmente tiene la misma lógica, porque lo que tratamos de hacer es tomar la nueva tendencia alcista y para esto pues tiene que romper esta línea. Espero haber sido claro con esa explicación y ahora sí les voy a mostrar los dos tipos de entradas que tenemos. Una de las entradas es por desgaste en el precio. Entonces aquí, como lo podemos ver, pues tenemos nuestra tendencia alcista normal, pero podemos ver que aunque aquí traíamos mínimas cada vez más altas y máximas cada vez más altas, esta última máxima a mí ya me está diciendo que ya no hay tanta fuerza hacia arriba. Entonces ya esto me dice que tengo mi señal de entrada, que es un desgaste en el precio. Este desgaste puede ser a la misma altura del pivot anterior, que sería este, o un poco más bajo. Por ejemplo, hablaríamos de algo como esto. Un dato que les quiero dar es que este pivot, porque a veces pasa que nos fijamos en un pivot demasiado pequeñito. Bueno, esta es una entrada por divergencia que ya se las voy a explicar, pero a veces pasa que nos guiamos por un pivot demasiado pequeñito para determinar este desgaste en el precio. Lo que yo sugiero es que este pivot tiene que ser mínimamente un cuarto del tamaño del pivot más grande de la tendencia. Como les decía, el pivot más grande tiene que tener mínimamente 20 ticks. Entonces este pivot tiene que tener mínimamente 5 ticks. Pero entre pues más grande sea el pivot es mucho mejor porque es más clara, o sea que lleva una altura un poquito más arriba de donde está este, por ejemplo, pero que no supere la altura del pivot anterior. Esto es importantísimo porque si no ya no estaríamos hablando de una entrada por desgaste de precio. Ahora, una entrada por divergencia se llama, que es una entrada donde a diferencia del anterior ya no tenemos un
máximo menor que el anterior, sino tenemos un máximo efectivamente mayor que el anterior, o sea, una tendencia alcista en todo su esplendor. Entonces aquí, bueno, hice este dibujo un poquito feo de lo que sería el MACD, pero les voy a explicar qué es una divergencia y para eso necesitamos el MACD. Entonces, aquí hay dos palabras que nos muestra el MACD y es la palabra convergencia y divergencia. Una convergencia es cuando el precio, por ejemplo, me está mostrando este pivot me dice que es más alto que este pivot anterior y el MACD me dice que efectivamente este pivot que representa este de acá es más bajo que el siguiente pivot. Podemos ver que lleva esa secuencia. Aquí podemos ver como una simulación, como una copia en espejo de la tendencia de arriba, pero aquí nos damos cuenta que si bien, y para esto es importante utilizar, creo que pueden ver que mi cursor de mi mouse tiene una cruz amarilla y es importante que la tenga porque, bueno, aunque se podría determinar sin esa cruz, yo la considero mucho más cómoda tenerla para poder determinar la divergencia o la convergencia en el MACD. Entonces acá podemos ver que hasta aquí todo va muy bien, todo va normal, pero resulta que este último pivot en el MACD me muestra que está más bajo que el anterior. Incluso si yo trazo una línea, me va a mostrar que tengo un desnivel de grados de 6 grados. Y aquí tengo un aumento de 25 grados. Entonces me está diciendo, aquí me está diciendo que es para arriba, pero el MACD me dice que es para abajo. Entonces, esta sería la entrada por divergencia. En ambas ocasiones lo que yo tengo que hacer es esperar que me rompa la línea de tendencia por 3 ticks y que tenga un retroceso hacia la línea de tendencia. No tiene que tocarla necesariamente, pero sí que tenga un retroceso y ahí nosotros tomaríamos nuestro punto de entrada. La entrada de divergencia, como sé que de pronto puede haber un poco de duda, vamos a ejemplificarla con la entrada que tenemos aquí en nuestro ejemplo. Esta es una entrada por divergencia. ¿Por qué? Y aquí les quiero mostrar cómo se marca el pivot. Entonces, el pivot que nosotros, por ejemplo, como podemos ver en este, que tiene dos pivots acá en la parte de abajo, estos dos son estos son los que vamos a tener en cuenta para mirar y determinar la divergencia. En este está fácil porque pues no tiene sino este. Entonces yo pongo el mouse aquí y podemos ver que abajo en el MACD tenemos este valle. Realmente pues no hay ninguna confusión, pero cuando tenemos dos pivots sí hay confusión. Entonces lo que hacemos es el que esté más bajo, en este caso, o sea, el que esté más hacia abajo de los dos. Entonces en este caso sería este de acá. Pongo mi mouse en la barra donde el precio bajó en su nivel máximo y aquí abajo podemos ver en el MACD que nos da este nivel. Ahora, cuando se nos formó este pivot de acá, podemos ver que iba en una tendencia bajista normal, pero este pivot ya no es más bajo que el anterior, que sería este, sino que al contrario me da una inclinación hacia arriba. Lo vamos a marcar. Bajamos, tomamos este pivot, bajamos, tomamos el pivot que vamos a revisar, ponemos el cursor en el valle, en el extremo de ese valle, y lo vamos a colocar en el extremo del valle del siguiente pivot.
aquí podemos ver que me dice que está positivo en 1 grado y aquí podemos ver que este valle o este pivot con relación a este está hacia abajo y este está un poquito hacia arriba. Consideramos una divergencia, o sea que es diferente cuando tenemos, puede ser igual, o sea 0 grados, que estén este igual que este. Esto incluso me quedó creo que un poquito mal marcado ahí. Que este sea igual a este, o sea que haya 0 grados de diferencia, eso es una divergencia, lo consideramos divergencia. O que ya pues haya una diferencia mayor al número 0. Entonces para este caso tenemos una divergencia de 2 grados. Entonces esta sería ya una entrada donde cuando estuvo acá el precio ya vimos que había una divergencia. Eso ya nos dijo a nosotros que esta es una posible entrada si rompía nuestra línea. Y acá en esta parte hizo el retroceso que esperábamos. Y acá hay algo importante que mencionar y es la acción del precio, el punto exacto donde haríamos la entrada, que sería en esta barra de aquí. ¿Por qué en esta barra de aquí? Porque si nosotros podemos ver que el precio rompió y estas barras me están mostrando que tienen fuerza hacia arriba. Acá podemos ver que ya esta barra me dice no, ya voy a hacer retroceso, se devolvió. Y esta barra de acá que podríamos considerar una vela martillo, preferiblemente buscaríamos una vela como esta de acá, esta que tiene el puntico de la EMA en la parte superior, en toda la punta de la barra, es como lo que principalmente buscamos, pero en esta barra podría ser un buen punto de entrada y podría ser en esa barra y lo colocamos en la mitad de la barra, que sería exactamente en este punto o un poquito más abajo. Colocamos la orden, el precio la llena y pues comienza a subir en una, aunque esta tendencia alcista pues no es muy fuerte, pero igual aquí nos hubiera sacado con una ganancia. Esto es básicamente las dos formas en las que nosotros vamos a entrar, tanto en entrada por desgaste de precio o por divergencia. Vamos a entrar después de que se ha roto por mínimamente 3 ticks y que hay un retroceso y vemos esta barra, que no es una barra martillo, que va en contra de las barras del movimiento del retroceso. Eso es lo que nosotros estamos buscando y ahí colocaríamos nuestra orden. Bueno, ahora vamos a ver algo importantísimo en cualquier estrategia, que es la gestión del riesgo. ¿Qué es esto? Básicamente es cómo vamos a ir nosotros recortando nuestras pérdidas, haciendo más pequeñito nuestro stop y tomando ganancias sistemáticamente. Esto es fundamental a la hora de ser rentables en el largo plazo y aquí les voy a mostrar cómo lo hago yo en esta estrategia que les estoy enseñando. Antes de contarles esa explicación, les quiero comentar que tenemos que hacer un testeo de nuestra estrategia, ver qué números nos da a nosotros. No a todas las personas nos funciona igual, entonces tenemos que hacer ese testeo y con base a ese testeo vamos a hacer nuestro plan de trading, que tiene un plan de trading tiene varios aspectos que se deben mencionar y por lo cual voy a hacer un video hablando específicamente del plan de trading, por lo cual te sugiero que te suscribas al canal para que YouTube te notifique cuando publique ese nuevo video y puedas saber cómo adaptar los resultados de tu testeo de la estrategia, sea de esta o sea de cualquier estrategia, y con esto puedas elaborar de manera correcta tu plan de trading. Bueno, ahora les voy a contar cómo es que hago la gestión del riesgo, pero primero les quiero dar como unos tips que yo utilizo personalmente
y son estos dos cuadritos que ven por este lado. Pues cualquier persona pensaría que estoy dibujando áreas y no, la verdad es que no. Este cuadrito de arriba, el rectángulo más bien, tiene una longitud de 3 tics. Yo lo utilizo bastante para determinar en qué momento se hace la ruptura. Entonces es un truco que les quiero dar que a mí me facilita mucho la vida para no estar pendiente aquí en esta parte de la derecha de cuántos son 3 tics. Lo que yo hago es que coloco este cuadro con el borde inferior en la línea donde probablemente va a ser la ruptura, y en el momento que se hace la ruptura, en el momento en el que el precio me atraviesa este cuadro, pues yo ya sé que ya hubo una ruptura, entonces ya sé que ya estoy listo para tomar una entrada. Es algo que yo hago, pero no es necesario que lo hagan, solo les quería dar ese dato. Y bueno, entonces este cuadro tiene una longitud de 2 puntos. ¿Qué es lo que hago yo con este cuadro? Básicamente, cuando ya coloqué mi orden, que es donde está esta línea amarilla, yo coloco este cuadro con el borde inferior en la entrada. ¿Para qué? Para que cuando el precio me toque el borde superior, yo corro esta línea roja que es mi stop a break even, que sería a cero pérdida. Lo correría a esta parte. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo una entrada con 2 contratos. Recuerda que estamos en el micro y mini SP500 y acá pues estamos negociando contratos. Yo en una posición mínimamente estaría negociando 2 contratos. Entonces el stop va a estar a 7 ticks. Cada contrato va a estar a 7 ticks. El primer contrato yo sugiero que lo coloquen a 4 ticks de la entrada, y el siguiente puede ser a 20 o un poco más de ticks, mínimamente 20. Estos dos no los voy a mover. Las tomas de ganancias, los take profit, no los voy a mover, sino que voy a esperar a ver en qué momento el precio me saca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo coloqué mi entrada, que fue en este punto, y el precio me sacó mi primer contrato, acá me sacó el primer contrato, ¿qué hago yo? Corro mi stop a 3 ticks de mi punto de entrada, que sería más o menos ahí. A veces también utilizo este cuadro para eso. Lo coloco junto al cuadro grande y yo sé que ahí son 3 ticks, entonces simplemente lo coloco ahí. Y una vez que el precio me toca, aquí ya me sacó el primer contrato y quedé pues con un solo contrato dentro de la operación, esperando en esta parte de acá, que en este caso está 20 ticks. Pero como les digo, este lo recomiendo en 4 ticks. Ustedes lo pueden colocar un poco más arriba. Cuando el precio ya me tocó los 2 puntos aquí arriba en el cuadrito, lo que yo hago es que mi stop lo corro a break even. Ya si quieren pueden retirar este cuadrito para que no les incomode la vista. Y una vez que el precio tocó el cuadro, ¿qué hago yo? Lo muevo el cuadro un punto más hacia arriba. Acá en este punto podemos ver que está en 32.25, que son los 4 últimos números que están a la derecha, 32.25. ¿Qué hago? Lo corro a 33.25, son los números que tengo en cuenta, 33.25. Entonces lo que yo hago es que cuando el precio, como acá que me tocó ya ese borde, entonces yo corro mi stop un punto más arriba. Acá puedo hacer dos cosas: o manejarlo de esta manera hasta que llegue acá, pues en este caso no llegó, pero yo ya puedo sacar mi ganancia, o si no, irme guiando por los pivot y la acción de precio. Entonces yo lo que pude haber hecho, bueno, en este caso no me permitía colocarlo más arriba, porque la idea es dejarlo un tick por debajo de este pivot. Si este pivot hubiera estado más arribita, pues me hubiera guiado
más por el pivot que por el cuadro. La idea es ir llevando este cuadrito punto a punto y yo voy corriendo mi stop hasta que me saque, o bien sea porque tocó máxima ganancia de este contrato o me saque por stop pero ya en ganancia. Esta es la forma como vamos a gestionar la operación. Es muy importante que practiques esto muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ahora lo que voy a hacer es darte unas aclaraciones importantísimas sobre el testeo. Bueno, la fase de testeo sugiero que sea de alrededor entre 100 y 150 operaciones. ¿Cómo van a ser esas operaciones? Esas operaciones no van a ser en repetición de mercado ni nada de eso, simplemente vamos a, por ejemplo, acá en la plataforma Quantower, acá en este cuadrito, por ejemplo, le vamos a dar, qué sé yo, 6 meses o un año para que me cargue la información del día en el que yo estoy y 6 meses o un año hacia atrás. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a suponer que yo esta entrada no la he visto. Es importante que seamos muy honestos con esto porque esta es la manera que vamos a sacar números importantes para tener en cuenta. Esto se puede utilizar bien sea con esta estrategia o con cualquier estrategia. Es importantísimo hacer este testeo y es simplemente pues nosotros vamos deslizando con nuestro mouse y vamos viendo. Vamos, por ejemplo, imaginémonos que no está aquí esta línea y yo digo, bueno, entonces aquí ya tengo 3 máximas, entonces ya puedo dibujar mi línea de tendencia, entonces la dibujo y voy viendo qué pasa. Es hacer como si yo estuviera tomando la entrada en tiempo real, pero lo hacemos de esta manera para que sea un poco más rápido porque son mínimamente 100 operaciones. Entonces, bueno, yo ya digo listo, entonces yo hubiera tomado la entrada aquí, la hubiera tomado por esto y el resultado hubiera sido este resultado. Entonces, algo importantísimo es llevar un Excel donde van a tomar un pantallazo. Por ejemplo, en este caso yo tomaría un pantallazo de la entrada, cuánto gané, en qué punto, es importantísimo en qué punto la tomé, y dejarla que avance un poquito más. O sea, no voy a tomar el pantallazo por decir aquí, sino un poquito más adelante. Esto nos sirve porque a veces, no sé, como que nos sale una hipótesis de que de pronto no puede pasar esto y esto, entonces necesito tener un poquito más de información hacia adelante por si quiero hacer algún estudio más adelante. Entonces les sugiero que dejen un poquito más hacia adelante para que tengan como ese margen por si acaso. Entonces toman un pantallazo, lo llevan a un Excel y allí también van a escribir, bueno, yo tomé esta entrada por una entrada con la línea con inclinación de 20 grados. Tratan de describir todas las características de la entrada y llevan una tabla muy rigurosa, registrando pues tanto pantallazo como las características de la entrada que tomaron. Algo importante sería, por ejemplo, registrar esta fue una entrada por divergencia y escribir, bueno, esta fue por divergencia, esta fue por desgaste, y con eso cuando tengamos ya las 100 operaciones podemos ver cuál de las entradas son más eficientes para nosotros, si soy mejor haciendo por ejemplo cortos o haciendo largos. Todo este tipo de cosas los vamos a registrar. Entonces este es un trabajo que realmente es bastante extenso, pero sí o sí hay que hacerlo. Este trabajo nos ayuda muchísimo para desarrollar una fe en la estrategia y una fe en el largo plazo. Por eso tiene que ser mínimamente 100 operaciones. Entonces es importantísimo que lo hagamos. Listo, eso sería básicamente nuestra fase de testeo. La fase demo.
Cuando ya nosotros vimos que, por ejemplo, basado en nuestro testeo, concluimos que a mí realmente las entradas por desgaste a mí no me funcionan y me va pésimo con esas entradas, entonces únicamente yo voy a tomar entradas por divergencia. Entonces yo ya concluyo eso y lo que voy a hacer es mínimamente 3 meses haciendo eso en demo. ¿Esto qué implica? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos pensado operar todos los días al mediodía, por ejemplo, entonces nosotros nos vamos a sentar y vamos a sentarnos todos los días operativos de la semana y vamos a hacer como si estuviéramos operando exactamente en real. Va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo que nosotros vamos a hacer en real. ¿Para qué? Para que trabajemos nuestra paciencia. Por eso es importantísimo que no lo hagan en repetición de mercado, ya que allí nosotros podemos acelerar el mercado, disminuir la velocidad. No, esto lo tenemos que hacer como si estuviéramos operando, simplemente sentarnos al frente del computador y esperar a que la entrada aparezca y tomarla y gestionarla de la manera correcta, y claramente importantísimo tomar datos de las entradas. Estos datos son demasiado valiosos y tenemos que registrarlos en nuestra bitácora, que se llama este archivo de registros de entradas. Ahora, cuando nosotros vamos en real, sugiero bastante entrar mínimamente con 2 contratos. Pudiéramos entrar con un solo contrato, no digo que no, pero ser rentables con un solo contrato realmente es un poco difícil. Entonces sugiero entrar con 2 contratos y esto nos llevaría a que tuviéramos que tener en nuestra cuenta mínimamente unos $500. Esto para operar, como lo he dicho, el micro E-mini SP500. Entonces esa es la sugerencia que yo hago. Y pues bueno, como les mencioné, pues todo este curso lo vimos en nuestra plataforma Quantower, que es una excelente plataforma, y que a propósito de esto tengo un video que les debe de estar apareciendo en este momento en pantalla, donde hablo del top 5 de las 5 mejores plataformas para traders, y más si son principiantes, y allí hablo de esta plataforma y cuáles son sus beneficios. Entonces nos vemos en ese video para que conozcan un poco más del tema de las plataformas, y allí nos vemos.